nuestras vidas, Señor. Dios, Señor, que esa palabra que como en el rico que nuestro espíritu necesita, Señor, como ese aceite, como ese bálsamo que nuestra corazón necesita, Señor. Permite que hoy tu palabra nos edifique, nos exhorte, Señor, pero también nos motive a buscarte lo que nos guía. Bendecimos también al predicador, Señor. Bendice sus labios, Señor, que toda palabra que salga de sus labios sea para edificación de tu pueblo, Señor. Guíame en tu verdad, precioso Rey. Gracias te damos, poderoso Jesús. Gracias, en el nombre de Jesús, el Hijo de Dios. Amén y amén. Dejo con todos nosotros al predicador de la palabra, nuestro pastor Diego. Amén. Que Señor nos bendiga. Gloria al nombre de nuestro Espíritu, iglesia. Y a su nombre. Gloria. Gloria al nombre de nuestro Dios. Bienvenidos a la casa del Señor. Nuevamente, hermanos. Estamos celebrando un culto de escuela dominical, un culto familiar. Gloria al nombre de nuestro Dios. Donde podemos darle la gloria y la honra a nuestro Dios. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, yo les invito a que leamos la palabra de nuestro Dios en segunda de Timoteo, gloria al nombre de nuestro Dios. Segunda de Timoteo, capítulo número 1, gloria al nombre de nuestro Dios. Vamos a leer dos versículos de esta hermosa palabra. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 6 y 7, gloria al nombre de nuestro Dios. Pónganme bien fuerte, hermanos, cuando yo lo tenga. Amén, gloria al nombre de nuestro Dios. Vamos a leer esta hermosa palabra, hermanos, a una sola voz. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice de la siguiente manera: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Podemos leerlo nuevamente, hermanos? Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Gloria al nombre de Dios. Vamos a dar las fuertes de nuestro Dios. Vamos a tener una meditación, hermanos, de una fecha que el Señor hace mucho tiempo me regaló, gloria al nombre de nuestro Dios, y dice de la siguiente manera, y es una pregunta para cada uno de nosotros: ¿qué hacer cuando se tiene autoridad? Gloria al nombre de nuestro Dios. ¿Cómo dice el tema? ¿Qué hacer cuando se tiene autoridad? No cualquier autoridad, ¿verdad? Cuando hablamos de autoridad, sabemos que hablamos de nuestro Dios, ¿verdad? El que tiene la autoridad. Yo no puedo tener autoridad humana, pero la que nosotros como cristianos pretendemos es una autoridad totalmente espiritual que proviene de nuestro Dios. Y miren, hermanos, que nosotros cuando hablamos de autoridad se nos vienen muchísimas cosas a la mente, ¿verdad? Muchas cosas a nuestro espíritu, las cuales a veces la gran mayoría están equivocadas. Cuando tenemos autoridad de parte de Dios, pensamos que tenemos de pronto el manejo total de la iglesia, y cuando tenemos la distribución total de la iglesia, como queremos mandar, como queremos dirigir, como queremos dar órdenes en la iglesia, cuando queremos de pronto humillar a algún hermano, cuando queremos hacerlo sentir un poco, porque pensamos que tenemos autoridad, creemos que somos lo principal en la iglesia, que cuando estamos en la iglesia pensamos que somos lo mejor de la iglesia, y no es así, ¿verdad? La autoridad de Dios se define en muchos aspectos, los cuales vamos a tomar solo 3, en los cuales el Señor me instó a hablar en esta mañana. Pero dice la palabra del Señor:
Por lo cual te aconsejo que ayudes el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Miren, hermanos, que la autoridad es un don en la iglesia establecido a los hombres, ¿verdad? Para hacer lo bueno delante de la presencia del Señor, para impartir la palabra y la voluntad de nuestro Dios hacia la vida de cada hombre y de cada mujer, ¿verdad? Impuesta por las manos de los hombres, porque el Señor, como hablábamos el viernes, hay una bendición que nosotros hemos de impartir a los demás, una bendición que hemos de compartir a los demás, una bendición que viene de parte de Dios para nuestras vidas, que no solo es para nosotros, sino también para todo hombre y toda mujer que se coloca en los caminos del Señor. Dice la palabra del Señor que es un don que aviva un fuego de Dios en nuestras vidas, un fuego que realmente hace la obra en cada uno de nosotros, un fuego que consume todo lo que no tiene que estar en nosotros, pero que aviva lo que sí tiene que estar en nosotros. Cuando nosotros ponemos el ejemplo del fuego, sabemos que cuando tenemos frío, lo mejor que podemos tener a nuestro alcance es el fuego. Con el fuego calentamos un café bien delicioso que nos tomamos, una papanera bien rica que nos tomamos y podemos recobrar calor en nuestro cuerpo, ¿verdad? Así hace el Evangelio en nosotros. A veces nosotros estamos espiritualmente fríos, que no queremos compartir la palabra, que no queremos de pronto hacer la voluntad de Dios por diferentes razones, ya sea porque no queremos, ya sea porque nos ha tocado muy duro, ya sea porque hemos sufrido mucho, ya sea porque tenemos problemas, porque tenemos deudas, porque tenemos muchísimas cosas, porque tenemos de pronto malos hábitos en el Evangelio, por muchas cosas, pero llega el fuego de Dios y aviva nuestro corazón y nuestra mente para realmente hacer lo que el Señor nos manda hacer, ¿verdad? También dice la palabra del Señor, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y amor y de dominio propio. Gloria al nombre de Jesús. Cuando nosotros tenemos autoridad, ejercemos tres cosas que realmente no hay en nuestra vida, por decirlo de alguna manera, características propiamente de nosotros. Cuando decimos que tenemos poder, decimos que tenemos poder para echar demonios, para hacer sanidades, para hacer muchas cosas, pero ese poder lo ejercemos de una manera totalmente diferente. Tenemos poder, entonces decimos, aquí se hace lo que yo digo, aquí se hace lo que yo planeo, aquí se hace lo que a mí bien me parece. Pero no es así, hermanos. Cuando el Señor nos da poder para hacer unas cosas que nosotros vamos a enseñar en esta mañana. La primera la podemos ver en la siguiente cita bíblica. Mateo capítulo 7, versículo 29. Gloria al nombre de nuestro Dios. Mateo capítulo 7, gloria al nombre de nuestro Dios, versículo 29. Gloria al nombre de nuestro Dios. Si lo pueden leer bien alto, hermanos, están amables. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Gloria al nombre de nuestro Dios. Queremos que vemos que lo primero que el Señor nos da en su palabra, que cuando nosotros tenemos autoridad estamos impartidos o estamos obligados, estamos necesitados es a enseñar la palabra. Dice la palabra del Señor que el Señor Jesucristo enseñaba con autoridad, no como los escribas. Los escribas como enseñaban, los escribas enseñaban era por conveniencia, no enseñaban de otra manera. Ellos enseñaban religiosidad, el Señor enseñaba libertad. Los fariseos y los escribas enseñaban costumbres de hombres, el Señor enseñaba la voluntad de Dios. Miren, hermanos, que cuando nosotros queremos tener autoridad del Señor, debemos estar dispuestos a enseñar la palabra del Señor tal como está escrito. No como de pronto hemos aprendido, no como de pronto nosotros hemos visto en los diferentes predicadores del mundo, no como de pronto alguien nos enseñó de alguna manera u otra, sino como el Señor nos enseña con su propia autoridad. Cuando vemos los evangelios de prosperidad nos damos cuenta, hermanos, que ellos siempre van hacia lo material. Pero cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor, el Señor nos enseña que todo lo que nosotros tenemos en esta vida es espiritual. Por eso la palabra del Señor nos enseña
que nosotros debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. No habla de cosas materiales, no habla de las obras de justicia, no habla de pronto de todo el proceso que vaya aquí en la tierra, sino que algo totalmente espiritual y celestial, que es la voluntad de nuestro Dios, que es la justicia de nuestro Dios. Miren que dice la palabra del Señor que Él enseñaba con autoridad. Y Él les enseñaba todos los ministerios del reino al pueblo. La gran mayoría de las personas se les enseñaba con ejemplos, con testimonios, con parábolas, pero les enseñaba específicamente del reino de Dios. No se salía ni para la derecha ni se salía para la izquierda. Les enseñaba con toda la autoridad, con toda la propiedad que cada hombre y mujer de Dios debería tener. Porque cuando nosotros tenemos autoridad del Señor, debemos llenarnos del Espíritu de Dios, debemos llenarnos de la presencia de nuestro Dios, debemos llenarnos realmente de lo que el Señor quiere que nosotros tengamos en nuestra vida. Porque cuando decimos tener autoridad, lo primero que llega a nuestros corazones es la soberbia, es el orgullo. Decimos, ay, yo soy el pastor, yo soy el evangelista, yo soy el escogido de Dios, vamos a hacer lo que nosotros queramos. Pero no decimos, Señor, ya que yo soy el evangelista, ya que de pronto yo soy el predicador, no nos humillamos delante de Dios y decimos, Señor, yo no merezco lo que yo tengo, yo no merezco el cargo que tú me has dado, yo no merezco lo que tú has puesto en mi vida. Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. El Señor Jesucristo siempre pensaba que Él hacía la voluntad de su Padre. Él decía, yo no vengo por mí mismo, yo vengo por voluntad de mi Padre, y la voluntad de mi Padre, esa es la que yo hago. Si el Padre trabaja, yo trabajo. Si yo echo a los demonios por el dedo de Dios, ¿por quién los echan nuestros padres? Es pura autoridad, es pura claridad de parte del Señor. Nosotros estamos realmente con la tarea de enseñar a los demás lo que el Señor nos ha enseñado a nosotros por medio de muchas cosas. ¿Cuánto no hemos sido profesados? ¿Cuánto no tenemos testimonios? ¿Cuánto no tenemos promesas de Dios? ¿Cuánto no tenemos bendiciones? Tenemos que enseñar a los demás. De pronto nosotros no tenemos que ser muy tontos en la palabra del Señor para dar un testimonio, para decirle a la gente que Cristo te ama, para decirle a la gente, mira, en Cristo hay salvación, en Cristo hay un verdadero arrepentimiento, en Cristo hay un cambio de vida. Pero a veces nosotros queremos tener absolutamente todo para poderle servir al Señor. Ay, Señor, si no tenemos un local, no le servimos al Señor. Señor, si no tenemos multitudes de personas que nos sigan para las prédicas, no le metemos la ficha. Ay, Señor, pero ¿para qué nos afanamos tanto si nadie va a ir? Pero si nosotros nos disponemos a hacer la voluntad de Dios, tenemos algo fijo que se llama en nosotros, que es autoridad. Y la autoridad de Dios es respaldada cuando hay un corazón sincero que está dispuesto para enseñar, un corazón que está dispuesto a enseñar aunque uno no sepa. Porque pensamos que nosotros vamos a enseñar lo que nosotros sabemos, y no, nosotros venimos la gran mayoría de veces a enseñar lo que realmente Dios sabe. Porque ¿quién es el que tiene la sabiduría? Dios. ¿Quién es el que realmente tiene todo el conocimiento? Dios. Nosotros apenas alineamos vagamente lo que es el conocimiento y lo que es la sabiduría. Se ha podido inventar un celular, se ha podido inventar muchas cosas de tecnología, pero no se ha podido escudriñar totalmente lo que es Dios. Hay muchas personas que por tecnología, por ciencia, dicen que Dios no existe, pero cuando nosotros vamos a la ciencia y empezamos a ver las maravillas que existen en esta tierra, no nos queda otra, hermanos, que reconocer que hay un Dios que realmente creó todo, que hay un Dios que hizo lo imposible que el hombre no puede crear hasta el día de hoy. Por eso nosotros estamos llamados para tener autoridad, primeramente es a enseñar, gloria al nombre de nuestro Dios. Por eso la palabra del Señor lo dice muy claramente. Dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero miren que en el versículo anterior dice la palabra del Señor, en el versículo 22 dice, y cuando terminó Jesús esas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Nos damos cuenta, hermanos, que el Señor no enseñaba en todo lugar de una manera diferente. En todo lugar
hermano lo enseñaba de la misma manera, con la misma autoridad, con el mismo respaldo del Señor, con el mismo respaldo del Dios Todopoderoso. No que tenía de pronto que hacer de pronto algo diferente. Él tenía obligatoriamente que ayunar, obligatoriamente de pronto que presentarse ante su Padre, tener esos momentos de quietud y de pronto de oración, donde él podía llenarse de la autoridad de Dios, donde él podía llenarse del poder de Dios, a pesar de que era Dios encarnado en esta tierra, necesitaba de lo que viniera del espiritual, del cielo, para realmente hacer los proyectos que él hacía. Pero sin embargo, él no se queda callado. Muchas personas que están llenas de Dios, pero callan. Hay muchas personas que están llenas del Espíritu Santo, pero callan. Están con una bendición impartida por parte de Dios, impuesta de pronto por manos de hombres, pero callan. No salen a las calles, no pasan de pronto a predicar, no quieren de pronto hacer esa voluntad que el Señor ha puesto en sus vidas por muchísimas cosas, pero estamos llamados a hacer la buena voluntad de nuestro Dios. Lo segundo que vamos a aprender, hermanos, lo vamos a ver en Marcos capítulo 2, gloria al nombre de nuestro Dios. Marcos capítulo 2, gloria al nombre de nuestro Dios. Del versículo 9 al 12 que también lo quieren leer, gloria al nombre de nuestro Dios. Marcos capítulo 2, del versículo 9 al 12, gloria al nombre de nuestro Dios. ¿Qué es más fácil? Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos asombrados glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Gloria al nombre de nuestro Dios. Vemos, hermanos, que también el Señor nos enseña a qué tipo de enseñanzas también nosotros debemos dar como autoridad. El perdón de los pecados es algo de lo que realmente muy poco se habla en la iglesia. En la iglesia últimamente se habla del fin del mundo, se habla de las formas como el anticristo va a gobernar, de las formas tan feas que va a hacer castigar a la gente cuando realmente haya el arrebatamiento de la iglesia, pero muy poco se habla del perdón de los pecados. Hablamos muy duramente con respecto a los pecados y de las consecuencias que el pecado tiene para nuestra vida, pero muy pocas veces hablamos de que realmente tenemos un Dios perdonador, un Dios que nos ama y que perdona nuestro pecado. Aquí había muchas personas que decían, pero ese paralítico ha pecado muchísimo y no tiene perdón de Dios. Muchas personas en nuestros corazones a veces hacemos lo mismo cuando alguien falla, cuando alguien no está bajo la voluntad de Dios perfectamente, como uno ciegamente de pronto quisiera ver. Porque a veces nosotros quisiéramos ver muchas personas andando en los caminos de Dios, haciendo la voluntad de Dios, pero a veces lo que menos pedimos es perdón por el pecado que esa persona pudo haber cometido, por los pecados que esa persona estará cometiendo. A veces nosotros ni siquiera nos ponemos a cuenta de Dios para hacer la voluntad del Señor. A veces no tenemos la autoridad porque no hemos aprendido que aún tenemos perdón de Dios a nuestras vidas. A veces nuestro propio pecado impide que nosotros hagamos la voluntad de Dios, impide que nosotros prediquemos la palabra del Señor, impide que nosotros hagamos lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Pero ¿cómo es posible esto, hermanos? Si nosotros queremos tener autoridad, debemos pedirle al Señor perdón de nuestros pecados, porque Él es el que tiene la autoridad para perdonar nuestros pecados. No es de pronto que nosotros nos lleguemos y nos confesemos y que recibamos de pronto muchas oraciones o muchos rezos para hacer la voluntad de Dios, sino que al contrario, debemos pedirle al Señor que nos perdone. La palabra del Señor nos enseña que si nosotros perdonamos a los que nos ofenden, Dios nos va a perdonar a nosotros. Pero a veces nosotros no tenemos la autoridad
y la voluntad de pronto de enseñar a la gente que aún tenemos la opción de perdonar y de ser perdonados. ¿Qué es lo más difícil que la iglesia a veces tiene hoy en día? Que esta falta de perdón. Nos hacen algo malo y ya nos dejamos de hablar. Nos hacen algún tipo de humillación y nos es difícil perdonar. Cuando no vemos el ejemplo del Señor Jesucristo, que aún inclusive lo estaban humillando en la cruz del Calvario, y Él les decía: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. La gente, la gran mayoría de veces peca con ignorancia, algunos pecan sabiéndolo todo, pero ¿cuál es nuestro responder en nuestra vida? ¿Juzgarlos o perdonar? Perdonar, ¿verdad? Entonces la palabra del Señor le dice al pueblo en ese tiempo, le dice: ¿qué es más fácil decir al paralítico? Tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Las dos cosas significaban lo mismo. La gente en Israel tenía claro que si un hombre y una mujer tenía enfermedad era por su pecado. Pero miren, hermanos, que el Señor Jesucristo muchas veces le dijo a los hermanos, les dijo: porque le preguntaban: Señor, ¿y este por qué nació ciego? ¿Quién pecó? ¿Sus padres o él? Y el Señor, la respuesta de él fue muy sabia. Él dijo: no, fue el papá que cometió tal cosa, o fue la mamá que cometió tal cosa, o fue el niño que cometió tal cosa. No, este es para la gloria de nuestro Dios, para que el Señor sea glorificado. ¿Cuántos de nosotros no vamos a ver la gloria del Señor si enseñamos que aún la iglesia puede ser perdonada? ¿Cuánta gloria del Señor no vamos a ver si nosotros aprendemos y perdonamos a los que nos ofenden? ¿Cuánta gloria del Señor no vamos a ver nosotros de parte de Dios si cuando venga la persona que es mala, o la persona que sea cristiana, o la persona que de pronto queremos y amamos, viene y nos ofende? ¿Cuánto más la gloria del Señor no va a estar allí si nosotros perdonamos? Con toda la autoridad podemos perdonar, porque la autoridad nos enseña a perdonar. Mira, la palabra del Señor dice que había una mujer que estaba clamándole a un juez que era injusto, y le clamaba por algo, y le clamaba por algo, y le clamaba hasta que el día en que ese juez justo hizo justicia. ¿Cuánto más si nosotros le clamamos al Señor que nos ayude a perdonar? ¿Cuánto más si le clamamos al Señor que nos enseñe a perdonar, que nos ayude a perdonar? Porque perdonar no es fácil. Pero para perdonar tenemos que tener el amor de Dios, tenemos que tener la autoridad de nuestro Dios en nuestras vidas. Porque no es fácil decirle: sí, hermanito, yo te perdono. Cristo te ama, pero por dentro va a estar jodido, por dentro va a estar deseándole mal, deseando que las cosas le salgan mal, deseando que de pronto se pierda, deseando que haga algo Dios en contra de él. Porque hay muchas personas, como de pronto muchos predicadores dicen: ay Señor, la venganza es tuya, úsame como instrumento de tu venganza. Porque hay muchas personas que lo ven de esa manera, no lo ven con compasión. El Señor nos ha visto nosotros con ojos de misericordia. Hasta de pronto el Señor ha derramado lágrimas por nosotros, compadeciéndose por cada uno de nosotros. Y nosotros somos miserables delante de la presencia del Señor cuando no tenemos el don de perdonar a las personas, la autoridad de perdonar a las personas. Antes, al contrario, cuando tenemos autoridad, somos soberbios y decimos: no, usted merece un perdón, usted tiene que hacer algo para que yo lo perdone. Usted tiene que ver méritos para que yo le perdone. Usted tiene que hacer algo para que yo lo perdone. Pero hermano, la palabra del Señor nos dice que la sangre de Cristo tiene poder para limpiar todo pecado. ¿A quién tenemos que clamarle para que perdone ese pecado? Al Señor. Señor, limpia mi corazón y ayúdame a perdonar. Que esa sangre, Señor, de la cruz del Calvario, no solo le limpia a Él, sino que me limpia a mí, porque yo siento dolor en mi corazón. Y siento dolor en mi alma. Hay algo que se llama rencor, y eso es un cáncer, hermano, que está matando a la iglesia. Y es un cáncer que realmente está llegando a la iglesia. Y muchas personas dicen: no, yo estoy en paz con Dios. Pero cuando el Señor escudriña sus corazones, ahí hay maldad. Cuando el Señor escudriña sus corazones, ahí hay falta de perdón. Cuando el Señor escudriña sus corazones, ahí hay orgullo, hay mucha soberbia, pero la gente no lo ve.
Yo le preguntaba a mi esposa un testimonio de un pastor que el Señor le permitió estar delante de su presencia y el hombre estaba en coma. Y entre tantas de las cosas que el Señor le decía a él, le decía: mire, es que mire su corazón está falta de perdón. Hay muchos enemigos que usted considera enemigos, pero que usted no sabe que pueden ser potencias de amigos. Que usted no sabe que pueden ser personas que usted se puede ganar para Dios. Porque a veces nosotros vemos que tenemos enemigos, sí, tenemos un enemigo muy claro, que el Señor nos reprenda, pero a veces vemos al que está a nuestro lado como nuestro enemigo, al que nos lleva a la contraria que está a nuestro lado como nuestro enemigo, a nuestros compañeros de trabajo como nuestros enemigos, a nuestra propia pareja inclusive como nuestro enemigo, a nuestros hijos como enemigo, a nuestra familia como enemigo. ¿Pero por qué? Porque no tenemos una enseñanza, una autoridad que nos ayude a perdonar. Porque a veces nosotros decimos: ay, sí, Señor, pero es que yo hago tal cosa buena, yo hago tal cosa, otra cosa para ti, yo hago, pero si usted no perdona, eso no es nada. Si usted tiene ese pecado en su corazón, no está haciendo nada para el Señor. No está haciendo realmente nada, porque el Señor le decía: mire, pero es que yo soy pastor, yo soy predicador, decía este hombre. Yo he hecho tanta cosa, yo he hecho tanta otra, pero usted no ha mirado su corazón, le decía el Señor. Usted no me ha entregado su corazón. Porque a veces la falta de perdón es de las mayores características o de las mayores obras que hacen que nosotros nos alejemos de Dios. ¿Qué tan fácil es decir: sí, yo me levanto a las 3 de la mañana a orar? ¿Qué tan difícil y qué tan fácil es decir: sí, Señor, yo estudio tu palabra? ¿Qué tan fácil es decir: Señor, yo me humillo delante de ti? Pero no nos entregamos al Señor, no le entregamos nuestro corazón. Y el Señor, que pretendía con cada predica a cada judío que había en ese tiempo, que le entregaran su corazón al Señor, que le entregaran su vida, que salieran de la religiosidad, que le tuvieran que hoy en día seguir, hermanos. Hay gente, hermanos, que si usted se sale de la iglesia, le dejan de hablar, porque se quieren santos, porque se quieren muy apartados. Le digan: no, yo no hablo con esta persona porque me contamina. Porque cada persona que peca, porque cada persona que se aparta del Señor parece que tuviera lepra. Y aquí nos vamos a la palabra del Señor y decimos: sí, es que los que tienen lepra tenían que estar fuera del campamento. Vemos el caso de Miriam cuando se levantó ante Moisés. Dijo: no, pero es que el Señor no solo tiene que hablar con Moisés, también tiene que hablar conmigo, también tiene que hablar contigo, ¿verdad, Aarón? Y el Señor le castigó. Y la castigó con lepra. Pero mira la actitud de Moisés. ¿Cuál fue la actitud de Moisés? ¿Acaso dijo: no, está mal, se tiene que irse al campamento? No. Dice la palabra del Señor que él clamó ante el Señor y le dijo: Señor, perdona a mi hermana por lo que hizo contra mí. Yo no le tengo rencor a ella, perdónela. Porque otra persona con la autoridad que hubiera hecho, ¿no? Vaya y muérase al campamento. Porque la lepra no tenía cura hasta que llegó el Señor Jesucristo. La lepra no tenía cura hasta que el Hijo de Dios vino a la tierra y le dio autoridad a los hombres para sanar inclusive esa enfermedad. Pero en ese tiempo no había. Lo que tenía era que excluirse la persona del campamento, vivir solo, mirar cómo comía, mirar si de pronto se aliviaba, pero la gran mayoría moría. Y así pasan las iglesias, hermanos. Echamos al que está leproso, despreciamos al que está escarriado, despreciamos a aquel que realmente tiene la oportunidad que usted y yo tenemos delante de Dios de arrepentirnos, de buscar la presencia de Dios. Pero hermanos, si nosotros le negamos la autoridad del perdón a esas personas, créanme, hermanos, el Señor va a hacer lo mismo con nosotros. Porque es muy fácil juzgar, es muy fácil decir que es pecador, pero no mirar nuestra vida y decir: yo también soy pecador. Hermanos, ¿cuántos de nosotros estamos aquí y tenemos que luchar todavía con los mismos pecados? Tenemos que luchar con las mismas carencias, tenemos que luchar con lo mismo que le hemos deshonrado al Señor, pero sin embargo el Señor no acorta su misericordia en nuestra vida y nos permite celebrarle juntos. Fuera otros, ya no hubiéramos sido arrancados de la tierra, ya hubiéramos sido cortados de la tierra por nuestro pecado, pero sin embargo
el Señor con su amor, con su autoridad, nos dice, grandes son sus misericordias, se renuevan cada mañana. Hubiéramos muerto, hubiéramos de pronto en nuestra cama que es muy cómoda, hubiéramos amanecido muertos, pero no, el Señor permitió que nosotros viviéramos un día más. ¿Y qué tan difícil es para la iglesia entender esto? ¿Qué tan difícil es para la iglesia decir, Señor, denme la capacidad para perdonar? ¿Cuál es nuestra mejor forma de predicar nuestro testimonio? Pero si nosotros damos un testimonio de alguien que no puede predicar, de no puede perdonar, no tenemos nada, hermano. Podemos saberlo en la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, pero si nosotros no tenemos el don de perdonar, no tenemos nada, hermano. No tenemos nada. Por eso es tan importante, hermanos, que cuando nosotros tenemos autoridad, tenemos la voluntad de perdonar. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando tenemos autoridad? Tenemos el deber de enseñar la palabra del Señor. El segundo deber que nosotros tenemos es perdonar. Vamos a la tercera y última, gloria al nombre de nuestro Dios. Lucas capítulo 9, gloria al nombre de nuestro Dios. Lucas capítulo 9. Versículo 1, gloria al nombre de nuestro Dios. Dice de la siguiente manera: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Miren, hermanos, que la gente solo se refleja en este tercer versículo cuando hablan sobre autoridad. Es verdad, el Señor nos da autoridad para hacer muchos prodigios, para echar fuera demonios, para libertar a los que están cautivos, para sanar a aquellos que están enfermos. Y es un deber que nosotros debemos procurar en toda iglesia para servirle al Señor. Porque a veces nosotros pensamos de pronto que la gente está solo atada por estar. No, hay personas que tienen muchas ataduras que nosotros no conocemos. Nosotros solo pensamos que la gente solo se va a revolcar y va a botar un demonio o va a botar espíritus. No, hay muchas personas que están en desobediencia y les podemos decir al Señor, Señor, liberte a esa persona, y el Señor la liberta. Hay personas que están encadenadas a la pereza y nadie reprende a veces eso. A veces solo reprendemos la rebeldía, solo reprendemos la violencia, ¿cierto? Reprendemos cosas así que por ejemplo son tan graves. Pero como mi esposa de pronto enseñaba hace 8 días, que enseñaba sobre las cosas pequeñas, sobre las cosas que son tan insignificantes. Hay que reprender hasta lo más insignificante, porque lo más insignificante nos puede nosotros apartar del Señor. Y hace nosotros pensamos que no son pequeños, eso no yo lo puedo manejar. Eso yo lo puedo estimular, yo miro cómo lo manejo, yo miro cómo hago, yo miro cómo ando delante de Dios. Pero hermanos, hay cosas que nosotros mismos también tenemos que pedir al Señor que reprenda, que eche fuera. Porque a veces las enfermedades no son tan visibles. Como hablábamos, la falta de perdón es algo invisible, es algo que nosotros no vemos, pero que con el tiempo daña nuestro corazón, daña nuestra alma. Y a veces nosotros vemos también personas que están estresadas, y eso no lo ve uno, no lo ven ellos, perdón, lo ve uno. Y dicen esa persona, pero si se estresa con nada, tranquilo, ¿verdad? Que no se estresa. Pero a veces no le pedimos al Señor que nos dé discernimiento para realmente coger y echar ese demonio de estrés, y echar ese espíritu de estrés, y echar ese espíritu, todos esos espíritus insignificantes que se levantan en la iglesia hoy en día, con todo el poder y la autoridad, porque nosotros alimentamos los demonios, nosotros alimentamos la maldad que hay en nuestro corazón. Pero ahí es donde nosotros tenemos que ponernos y decirle, Señor, tú diste autoridad a tus discípulos, danos autoridad a nosotros para reprender eso que hay en nosotros, para reprender o para sanar esa enfermedad que hay en nosotros. Porque solo creemos que solo los grandes hombres de Dios son los que tienen poder y autoridad para sanar, y no es así. Este hombre, el Señor también le decía, hasta grandes hombres de Dios, hombres que llevan estadios,
hombres que tienen autoridad para sanar, están alejados de mí. Y es cuando llega la cita bíblica, cuando dice, Señor, pero es que nosotros echamos fuera a demonios y hacíamos milagros en tu nombre. ¿Y cuál era la respuesta del Señor? No los conozco. ¿Qué tan importante es esa autoridad de ser conocido por el Señor? ¿Qué tan importante es esa autoridad? Más que de pronto también ser conocido por el Señor, estar haciendo su voluntad, el haberle entregado el corazón a esa persona. Porque eso pasa en el matrimonio, hermanos. En el matrimonio uno le entrega el corazón a su esposa le entrega el corazón a uno. Por eso uno los conoce. Porque uno sabe cuando esa persona está mal. Por eso uno sabe cuando esa persona tiene problemas. Por eso uno sabe cuando esa persona tiene algo. Yo le digo, mi amor, ¿estás bien? Y a pesar de que esa persona no le responda, uno queda tranquilo y uno no sabe qué le esté pasando, qué le esté sucediendo. Y a veces uno tiene que llegar a las rodillas a decirle, Señor, mi esposa no me quiere confiar lo que me está pasando, pero Señor, yo lo pongo en tus manos. Porque en tus manos está el poder y la autoridad para hacer libre a mi esposa. A veces no es cosa de nosotros, hermanos. A veces nosotros dependemos por nuestra propia autoridad. Decimos, en el nombre de Jesús te vas, yo te echo fuera. Y no le decimos, Señor, tú que tienes la autoridad, echa este demonio fuera. Porque la autoridad de Dios, para ser propia de nosotros, debemos haber entregado nuestro corazón al Señor. Para decirle, sí, Señor, en tu nombre echamos fuera este demonio. En el nombre de Jesús, no en el nombre propio de nosotros. Para la gloria de nuestro Dios, no para nosotros. Para la honra y alabanza de nuestro Dios, no para el reconocimiento y orgullo de nosotros. Por eso, hermanos, ¿qué debemos hacer nosotros cuando tenemos autoridad? Primeramente, ¿qué es? El deber de enseñar. No puedo creer, me están tomando en nombre. Gloria al nombre de nuestro Dios. Primero, tenemos el deber de enseñar el Evangelio. ¿Qué es lo segundo que debemos hacer nosotros cuando tenemos autoridad? Perdonar. Y el tercero, digamos, podemos decir algunos nombres reconocidos por el Señor. Haber entregado nuestro corazón al Señor, para tener esa autoridad que el Señor tiene sobre nuestras vidas. Porque ¿quién manda en nuestras vidas? Dios. ¿Quién manda en nuestros hogares? Dios. Siempre y cuando nosotros le demos lugar a Él. Porque es muy fácil que nosotros, entre hombres y mujeres, disfrutarnos el mandato de la casa. No, el que manda soy yo. No, la que manda soy yo. Pero, ¿de quién somos nosotros? Señor, no somos de nadie más. Sería vano decir que nosotros mandamos si nosotros no tenemos a Dios en nuestro corazón. Seríamos falsos decirle al Señor que yo tengo toda autoridad, toda potestad, pero como nosotros ni siquiera tenemos la facultad de decir, Señor, mi corazón es tuyo, mi voluntad es la tuya, mi tiempo es el tuyo, mis deseos son tuyos. Porque a veces el Evangelio, hermanos, como también el Señor me decía a este hombre, el Evangelio nos también nos confiando como una herramienta para cumplir los sueños, para cumplir las metas, para tener casas, para tener carros, para tener reconocimiento, para tener lo que en nuestro corazón hay. Pero a veces nosotros debemos hacer de pronto como Ana hizo. Lo que había en el fondo de su corazón era el hijo. Y ella dijo, listo, ese hijo es para ti. Era lo que más deseaba, o como Abraham hizo también, el único hijo que tenía, el que más deseaba, sí Señor, yo se lo entrego aquí en el altar, y lo amaron, porque no lo dejó ahí sentado y esperaba a ver si de pronto se dejaba sacrificar, no, el sacrificio tenía que ser amarrado, tenía que ser entregado totalmente a Dios. Y cuando Abraham renunció a Isaac, ahí vio el Señor que estaba la voluntad de Dios reflejada en él. Y dijo, sí, este hombre tiene fe. Y por cuanto tiene fe y me entregó todo su corazón, su descendencia va a ser como la reina del mar. Su descendencia va a ser como las estrellas del cielo. Y hoy en día, hasta el día de hoy, prevalece ese legado. Hasta el día de hoy está Israel. Hasta el día de hoy está el pueblo de Dios. Dice la palabra del Señor que ese pueblo todavía es de Dios. Ese pueblo
el Señor iba a hacer para el Señor, juntamente con los que estemos con ellos, vamos a hacer del Señor. Yo invito a mi esposa por este lugar para que ore nuevamente por la palabra, para que haga administración de Dios en nuestra tarde, en el nombre de nuestro Dios. Ya sabemos que hemos ayunado en el nombre de nuestro Dios, pidiéndole al Señor para que haga algo en el gobierno, para que haga algo en nuestra vida, para que haga algo en nuestra juventud, para que haga algo en esta Colombia, en el nombre de nuestro Dios. Así que entregamos este ayuno también para que el Señor haga su sagrada voluntad en nuestras vidas y en este gobierno. Gloria al nombre de nuestro Dios.